de regreso en tu programa Ser Arte. Y seguimos en el estudio con nuestro amigo Felipe Galán. Así es, y bueno, fíjate, para los amigos que nos acaban de sintonizar, estamos platicando acerca de la fundación de la Villa de Córdoba. Y precisamente hablábamos de eso, de que Córdoba antes era una villa. Es una clase de historia para los que nos están sintonizando. Entonces, sí, quédense porque está muy interesante. Hablábamos de que Córdoba era una villa de la élite. Pero leyendo el texto de la escritora esta que usted nos trajo en el libro, dice que la villa de Córdoba tenía a su cargo unos pueblos. ¿Cómo era la relación? Porque es un pueblo de indios con la élite. ¿Cómo era la relación, maestro? Pues mira, ese es un tema muy interesante, es un tema muy discutido en la academia, pero que es necesario que se toque tal como fue, ¿no? Claro. En México tenemos una historia de discriminación hacia las comunidades indígenas que fue conformada durante la época de la colonia, ¿no? Y Córdoba, precisamente fundada como una villa de un grupo de élite, también contribuye a esa historia de discriminación y racismo. Así, esa es una perspectiva que yo creo que es importante que se discuta, y por eso la importancia de los 400 años, porque más allá de una celebración y de un baile y de eso, lo que necesitamos es discutir sobre la historia, cómo se fue conformando esto para entender lo que pasa ahora. La relación entre la élite y las comunidades indígenas en su momento, pues no era buena. ¿Por qué? Pues porque la élite siempre quiere dominar. Claro. Y a las comunidades indígenas históricamente, hasta la fecha, siempre se les ha visto de forma, se les ve menos, pues, ¿no? O sea, se quiere controlar, se les quiere utilizar, y bueno, no solamente a las comunidades indígenas, a la población afro, ¿sí? Mal llamada, como decía hace rato, como negros, porque así se les ha llamado a lo largo del tiempo y está mal ese concepto también, ¿no? O sea, la relación no es buena y se va conformando así, o sea, se va estructurando. Por eso les decía, ¿no? Hay un sistema de castas que se va conformando, que en realidad, desde el punto de vista de la antropología, vamos a hablar mejor de sincretismo cultural. Y a mí me gusta más el término de procesos de hibridación cultural que se van generando a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque no es una mezcla de razas, eso es también un error. No es que no existen razas de diferentes personas, existen expresiones culturales diferentes y las comunidades indígenas tienen sus propios usos, costumbres, etcétera, que chocaron durante la época de la colonia. Y Córdoba, ahora se nos dice mucho, Córdoba es una villa de españoles fundada y celebramos la cuestión de lo español, pero también tenemos que conocer esa otra parte, ¿sí? Y hay varios textos en este libro, Historia General de Córdoba, coordinado por Enrique Florescano y Adriana Naveda, ambos historiadores. Hay un esfuerzo muy interesante por escribir la historia de Córdoba, y precisamente un artículo que es muy interesante es el capítulo 1 de las lomas de Huilango a la villa de Córdoba. Y con eso quisiera cerrar esta parte. Córdoba se funda, la villa de Córdoba, y lo menciona Adriana Naveda, se funda en la loma de Huilango. Huilot en náhuatl es palomas. Sí, es decir, se funda más bien sobre un asentamiento indígena, ¿no? Y eso sucede en todo el territorio mexicano y es muy importante que lo mencionemos así. No celebremos solo lo español, celebremos también y discutamos y dialoguemos y entendamos toda la conformación y procesos de sincretismo cultural que se generan aquí. Claro, pues ¿qué les parece si antes de continuar vamos a ver esto que es Enletrarte con nuestro amigo Ismael Illescas? Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. Bienvenidos a esta cápsula de Enletrarte. Es un gusto poder estar aquí en esta tarde, compartirte recomendaciones literarias. En esta tarde te comparto la obra de un gran escritor cordobés de nombre Jorge Cuesta. Jorge Cuesta, quien formó parte del grupo de los contemporáneos, desarrolló ensayos y poesía que fueron bastante significativos en la época que le tocó vivir. Te comparto parte de su obra. Deja atrás mi ceguera. Deja atrás a mi ceguera, la imagen que se retira. Obscuridad es quien mira, si no a mí entonces viera. Soy el que nunca está fuera, del que a verse
enfrente aspira y está vagando y delira si él mismo se considera. La imagen que permanece cambia solo su presencia, vive de su diferencia y cuando desaparece queda la sombra tras ella, no yo ni ninguna huella. Jorge Cuesta es parte de las personalidades importantes que han destacado, de cordobeses ilustres que forman parte de este gran cuadro de honor. Y en conmemoración a estos 400 años, este es un homenaje de un cordobés ilustre como Jorge Cuesta. Te invito a que conozcas su obra, que bueno, hay bastantes publicaciones. El libro que aquí te presento es una edición que publicó el Instituto Veracruzano de Cultura, IVEC. Y bueno, la invitación a que también veas esta cápsula y todo el demás contenido en las plataformas de Ser Arte TV, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en el programa. Nos estamos viendo en una cápsula más de recomendación literaria. Esto es En Letrarte. Gracias Ismael y Yescas por estas recomendaciones literarias. Estamos de regreso en el estudio con Felipe Galán y bueno, ya hablamos de la fundación y ahora queremos centrarnos un poquito más avanzado el tiempo. ¿Cuáles son esos acontecimientos importantes que ha vivido Córdoba en los últimos años? Bueno, muchos, ¿no? Como todos los lugares y las regiones y los municipios y las diferentes villas y pueblos que han existido en esto que ahora se llama México, que se llamó 300 años la Nueva España, pues han pasado muchísimas cosas. Precisamente ahí está la importancia de la historia y del historiador, ¿no? Necesitamos muchas investigaciones porque hay muchos vacíos y de Córdoba tenemos grandes vacíos históricos, o sea, hay muchos periodos que no conocemos. ¿Qué sucedió entre 1700 y 1800? Hay datos y ahí están algunos de ellos en el archivo. En Córdoba tenemos un archivo histórico que guarda documentos desde 1600. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de las cosas están ahí. Tenemos que ir a los archivos para escribirlas y después para crear documentos, libros. Hay esta Gaceta, que es un esfuerzo que hicimos dentro de un consejo de crónica que tuvimos hasta hace un año, que ahora creo seguirá, no lo sé. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los acontecimientos históricos que marcan Córdoba? Te podía hablar esencialmente de los más conocidos y más discutidos, ¿no? Lo que sucede durante la Guerra de Independencia, en donde Córdoba tiene una participación muy importante. Así como en el centro, hacia el occidente, se inicia el proceso de Guerra de Independencia en 1810, incluso antes, a lo largo de 11 años y al final, en los últimos 2 años, 1820 y 1821 en Córdoba, se van a generar algunas de las batallas últimas. La última jornada entre el 15 y el 21 de mayo de 1821 se dan los últimos enfrentamientos entre tropas realistas y los insurgentes, ¿no? Entonces aquí hay las últimas jornadas en ese lugar que conocemos como la Casa Quemada, que hay un pequeño parquecito ahí donde hay un monumento. Ahí se genera también el último proceso de conflicto entre los realistas y los insurgentes, ¿no? Entonces aquí en Córdoba hay participación importante. Y yo creo que lo más relevante de esto es que Córdoba es paso. Entre el puerto, viejo puerto de Veracruz, donde hay en ese tiempo, imagínate el clima caliente, los moscos, las enfermedades. Entonces Córdoba es un buen paso. ¿Por qué? Porque aquí hay agua, hay montañas, hay clima fresco. Entonces eso sirve para que este sea un paso hacia la Ciudad de México. Si quieres controlar el centro, tienes que controlar los lugares estratégicos. Córdoba, Orizaba, Jalapa eran lugares estratégicos. Entonces tienen que controlarlos, por eso hay una lucha intensa, ¿no? Aquí se firman, para quien no lo sepa y que nos vean de lejos, se firman los tratados de Córdoba, que también son parte fundamental en el cierre del proceso de independencia. Se encuentran aquí por casualidad casi, porque así a los cordobeses a muchos no les va a gustar que lo diga así, pero así es. Se encuentran aquí Iturbide y O'Donoghue, el último representante de la corona española, ya no era virrey porque ya habían cambiado los procesos políticos, y el último de los que van a negociar la lucha, porque además Iturbide en un principio era realista, era enemigo de los insurgentes, y después hay toda una serie de procesos para cerrar la Guerra de Independencia. Se reúnen aquí principalmente por las condiciones climáticas.
Ojo con esto, en Córdoba quieren reivindicar a Iturbide, pero Iturbide no era de Córdoba, ¿no? Eso es muy importante. Aquí yo escribí un artículo en esta Gaceta donde, si quieren conocer un poquito más sobre Iturbide, hay varios libros que tratan esto para que desmitifiquemos también algunas cosas, es necesario. Iturbide no era de Córdoba, viene a Córdoba, firman los tratados aquí. Los tratados retoman el Plan de Iguala. El Plan de Iguala era el documento que buscaba darle fin a la guerra de independencia, pero la corona española no reconoce ese documento. Entonces es toda una historia muy compleja, pero pone a Córdoba en el punto de la discusión necesaria para conocer más sobre el nacimiento de lo que va a ser hasta 1824 la República Mexicana, que es el lugar donde vivimos. Entonces Córdoba tiene un lugar esencial en esto y debemos de conocerlo. Entonces por eso los 400 años me parece que son un punto para esa discusión y para que conozcamos más de esta parte. Claro. No, pues pobres chamacos, por eso cuando desfilan no saben por qué marchan y ponen a los soldados. Ya te hemos visto por ahí, don Serradón, y le andas hay que jugando. vender paletas y eso. Oye, don Serradón, pero mira, antes de poder continuar, ¿a dónde vamos? Vamos a comerciales y seguimos al pendiente para aprender más acerca de la historia de Córdoba. Quédate con nosotros, esto es Ser Arte.